Bienvenidos a la cuarta parte del estudio de Sheldrake y editado por Betnoms. En este video veremos en detalle la presentación gráfica de los datos. Los resultados generales resumidos en la figura 1 muestran que JT estuvo en la ventana mucho más tiempo cuando Pamela volvía a casa que durante el periodo de su ausencia. La figura 1A muestra cuando se incluyeron todas las visitas de JT a la ventana, vale decir aquellas que estaban relacionadas con todo tipo de ruidos. La figura 1B excluye las visitas irrelevantes a los regresos de Pamela. En la figura 1A se muestra que JT estuvo una media del 55% del tiempo durante los primeros 10 minutos del viaje de retorno, frente al 4% del tiempo durante el periodo de ausencia de Pamela. Durante los 10 minutos anteriores al regreso, vale decir el pre-retorno, estuvo en la ventana el 23% del tiempo. La figura 1B muestra los resultados cuando se excluyeron las visitas irrelevantes, aquellas causadas por ruidos. El patrón general fue muy similar a la 1A, pero el porcentaje de tiempo junto a la ventana fue por supuesto algo menor. En el periodo de ausencia, JT pasó el 0,5% del tiempo junto a la ventana, en el periodo pre-retorno el 18% y en el periodo de regreso el 54%. El aumento del porcentaje de tiempo en el que JT pasó en la ventana durante el periodo de pre-regreso fue estadísticamente significativo para los datos que incluían todas las visitas a la ventana. La figura 2 muestra el resultado de dos experimentos donde Pamela volvió a casa al azar en respuesta al pitido. La ordenada muestra el número total de segundos que JT pasó en la ventana en cada periodo de 10 minutos de cada uno de los regresos. La abscisa muestra la serie de periodos de 10 minutos definidos, en relación con el tiempo en el que Pamela fue pitada para volver a casa. Los datos de todas las visitas de JT a la ventana, incluidas las visitas irrelevantes, se indican con círculos. Los datos de los que se han excluido las visitas irrelevantes se indican con cuadrados. La ventana de pitidos está indicada por una línea con dos puntas de flecha, y esto representa el periodo durante el cual Pamela pudo haber recibido la señal para volver a casa. Como los pitidos se hacían en forma aleatoria, existía una ventana de tiempo donde estos podían ocurrir. Para el análisis de estos datos, se agruparon en dos, y estos son pitidos tempranos y pitidos tardíos. Los experimentos con pitidos en la primera mitad de la ventana de tiempo, llamados pitidos tempranos, están a la izquierda, y los experimentos con pitidos en la segunda mitad de la ventana de tiempo, los tardíos, están a la derecha. Los puntos correspondientes a los periodos de 10 minutos inmediatamente posteriores al pitido, durante los cuales Pamela regresaba, se indican mediante círculos o cuadrados rellenos. Los gráficos muestran la duración de todas las visitas de JT a la ventana, en cada periodo de 10 minutos durante el regreso, con y sin la exclusión de visitas irrelevantes. En uno de estos experimentos, JT no fue a la ventana, pero en todos los demás, estuvo en la ventana la mayor parte del tiempo cuando Pamela volvía a casa. Para observar cómo se comportaba JT en condiciones más o menos naturales, se hizo una serie planificada de 30 grabaciones de vídeo de JT en el piso de los padres de Pamela, mientras ella salía. Ella elegía sus horas de retorno, entre las 11:13 y las 22:45, con ausencias de entre 85 y 220 minutos. Pamela no avisaba a sus padres de cuándo iba a volver, ya que por lo general, ni ella misma lo sabía de antemano. Los resultados se muestran en la figura 3A. El patrón general es claro. En promedio, JT estaba en la ventana la mayor parte del tiempo, el 65% durante el periodo de regreso, cuando Pamela estaba de camino a casa. Además se aprecia que en periodo de pre-retorno, estuvo en la ventana el 31% del tiempo, y solo el 11% durante el periodo de su ausencia. Estas diferencias fueron altamente significativas desde el punto de vista estadístico. Este proceso de elaboración de promedios no muestra una serie de detalles interesantes. En primer lugar, aunque en 24 ocasiones JT pasó más tiempo en la ventana cuando Pamela volvía a casa, en 6 no lo hizo. 5 de estas, todas por la tarde, no se asomó a la ventana durante los 10 primeros minutos del trayecto. En la sexta, por la mañana, solo lo hizo durante 10 segundos. En algunas de estas ocasiones, JT se mostró inusualmente inactivo. Puede que estuviera agotado tras largas caminatas o no se sintiera bien. Pero independientemente de las razones de su falta de respuesta, el hecho es que no mostró sus signos habituales de anticipación en 6 de las 30 ocasiones. Segundo, JT estaba generalmente más activo y alerta durante el día que por la noche, y de media estaba más tiempo en la ventana, como se aprecia en figura 3B. Había más actividad en el exterior para observar, y en los días soleados tendía a dormitar junto a la ventana al sol. En tercer lugar, el efecto del ruido en el patrón de respuesta de JT puede examinarse directamente comparando experimentos ruidosos con experimentos normales en figura 3C. Los experimentos ruidosos se definieron como aquellos en los que JT pasó más del 15% del tiempo en la ventana en el periodo de ausencia. Según este criterio, 7 de los 30 experimentos eran ruidosos. La mayoría de los experimentos ruidosos ocurrieron durante el día, cuando había mucha actividad en el exterior. Además, en los días soleados,
JT tendía a tumbarse junto a la ventana al sol y dormir. No obstante, tanto en los experimentos normales como en los ruidosos, JT estuvo en la ventana menos tiempo en el periodo de ausencia, más en el periodo de pre-regreso y aún más tiempo, cuando el Pamela regresaba realmente. Estas diferencias fueron muy significativas tanto para los experimentos normales como para los ruidosos, y fueron analizados por separado. Cuarto, la cuestión de si el patrón de respuesta de JT cambió con el tiempo puede examinarse comparando el promedio de los primeros 10 experimentos, de mayo a septiembre de 1995, con el segundo, de septiembre de 1995 a enero de 1996, y el tercer lote de 10 experimentos, de enero a julio de 1996. En la figura 3D, se aprecia como el patrón fue similar en los tres periodos. Por último, el tiempo que Pamela estuvo fuera de casa varió considerablemente. Se comportaba JT de forma similar cuando Pamela volvía tras ausencias cortas o ausencias largas. Para explorar esta cuestión, Sheldrake dividió los datos en tres grupos: ausencias largas, medias y cortas, definidas respectivamente como largas de 180 minutos o más, medias de 110 a 170 minutos, y cortas de 80 a 100 minutos. El patrón general en los tres grupos fue similar, pero en las ausencias cortas los experimentos fueron más ruidosos, y JT mostró más anticipación en el periodo de pre-regreso, como se puede ver en la figura 13. Para estudiar el comportamiento de JT cuando Pamela no volvía a casa, se filmó en el piso de los padres durante 10 tardes en las que Pamela pasaba la noche fuera de casa, o bien, cuando volvía a casa, al menos una hora después de que hubiera terminado el periodo de filmación. La figura 5 muestra el tiempo medio que pasó en la ventana, en una serie de periodos de 10 minutos entre las 18:30 y las 22 horas. En estas observaciones de control, JT hizo varias visitas a la ventana por diversas razones como de costumbre, pero no incrementó sus idas a la ventana a medida que avanzaba la noche. A veces JT se quedaba en casa de Katy, su hermana. Aquí también solía asomarse a la ventana cuando ella volvía a casa. Pamela tampoco le decía a su hermana cuando iba a volver, pero su hermana normalmente sabía cuando estaba de camino, debido al comportamiento de JT. En esta casa, para poder mirar por la ventana, JT tenía que balancearse sobre el respaldo de un sofá. A diferencia de su propio piso o el de los padres de Pamela, aquí JT no podía esperar cómodamente junto a la ventana y rara vez se quedaba mucho tiempo sobre el respaldo. No obstante, en una serie de 5 experimentos grabados en vídeo, su patrón general de respuesta, en figura 6A, era similar al del piso de los padres de Pamela en figura 3, aunque el porcentaje de tiempo que pasaba junto a la ventana era menor, y por eso la variabilidad era mayor, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Se llevaron a cabo una serie planificada de 50 experimentos, grabados en vídeo en los que JT se quedaba solo en su piso, mientras Pamela salía. El patrón general se ve en figura 6B. Este fue similar al del piso de los padres en figura 3 y la casa de su hermana en figura 6A. Las diferencias fueron estadísticamente significativas comparando el periodo de ausencia con el periodo de retorno. Sin embargo, la proporción media del tiempo en la ventana era inferior a la del piso de los padres de Pamela. Un análisis más detallado de estos datos reveló que JT mostraba dos patrones de respuesta diferentes. En la mayoría de las pruebas, en 35 de 50, JT no se acercó a la ventana cuando Pamela iba camino a casa. De hecho, hizo pocas o ninguna visita a la ventana durante todo el tiempo que ella estuvo ausente. Una de las razones podía ser que la vista estaba tapada en gran medida por un arbusto, por lo que no había mucho margen para observar las actividades en el exterior, aunque aún era posible ver la calle por la que Pamela se acercaba en su coche. Por el contrario, en 15 de 50 experimentos, vale decir, el 30%, JT se comportó de forma muy parecida a como lo hacía en el piso de los padres de Pamela, mostrando su habitual espera anticipatoria, mientras Pamela se preparaba para volver a casa y mientras estaba de camino. En el próximo video veremos las hipótesis y conclusiones de Sheldrake.